olas y el viento. Las olas y el viento tendríamos que hacer, viento. tratándose de economía, ¿no? Ay, Dios, cómo cambia todo. No hagan olas bueno, también. Julia Riguero, la pregunta sería, escucha esto, ¿estás ahí? Estoy aquí bailando. ¿Quién está bailando como Donald, no? ¿Quién está bailando con este cierre de lista? No, Juli, ¿cómo pudo pasar, no? Wow. ¿Qué día el lunes, el viernes, el sábado? Sí, qué días, qué momentos. Bueno, perdón, ¿no? Pero decíamos Para Mario es el tempranito. optimista, quiero Yo me vine decirte, vamos a optimista, Juli. decirlo. Claro. Wow, no me esperaba esto. Esta reacción de los mercados. Escúchame, somos una sociedad que supimos tener 5 presidentes en una semana. ¿Qué nos vamos a espantar por 3 candidatos en 2 días? No, es verdad. Estamos entrenadísimos. Escuchame. Sí, es verdad. No te levanté el ánimo, veo. No te... de los mercados. No te... Decí, no te interrumpo más, te juro. No, eso, que sí. Que sí. En realidad, tal vez, si no hubiera habido este rumor de fórmula el jueves, no lo hubiéramos pasado tan mal el viernes a la noche, ¿no? Total. Sí. Claro. Sí, totalmente. Pero dijiste bien, rumor de fórmula, y quizá tengamos un mal hábito de no esperar las confirmaciones oficiales, que es lo que se dice siempre, ¿no? Sí, nuestro deseo pudo más ahí, porque quedamos con un entusiasmo que claro, después caímos en caída libre. Sí, la verdad que sí. Ahora, leyendo todo cómo fue, bueno, Guado decía que quería ser candidato a presidente, no que era el candidato. Pero bueno, hay muchas personas que están decepcionadas y por eso me parece que está bueno ahí la lista de Grabois, que contiene un poco la desolación de muchos, porque la verdad son muchas las personas que esperaban otra cosa, que querían otra cosa, que de todas maneras, entendiendo el contexto y lo que pasa, bueno, estás como digiriendo esto. Sí, totalmente, y de hecho esa es como la gran explicación de por qué se le permite, ¿no?, la lista y competir. Sí, porque claramente va a aglutinar un montón de esperanzas en otro tipo de políticas, de perspectivas, de horizontes. Sí, No está más forzar un poco hacia otro tipo de política o de perspectivas, ¿no? Que lo va a hacer si obtiene un resultado significativo. Que no quiere decir que gane. No, claro, que casi que no está para eso la lista, ¿no? Claro. No está para eso. Me parece que está bueno porque contiene y porque también muestra también un electorado, que no es lo que podemos hacer, medir. No sabemos cuánta gente está a favor y apoyando la fórmula que encabeza Massa. Bueno, ahora sí, con esta otra lista la vamos a poder saber. No sabemos los números reales, cuánta gente representa Massa. Pero bueno, se entiende, y este es el contexto en el que estamos. Me parece saludable, además, la participación y la construcción del espacio de Grabois. Sí, y revisando también, hoy mientras armaba la columna pensaba en que hace casi un año que sistemáticamente, semana tras semana, estamos hablando de Massa. Pero era raro que Massa no estuviera en una fórmula presidenciable y bueno, está a la vista que estamos en un contexto en que ojalá podamos pasar al frente, ¿no? Pero que estamos más a la defensiva que otra cosa. Sí, terminó pasando lo que se habló en un momento, de alguna u otra manera el repliegue a la provincia de Buenos Aires. Si se ve ahí el armado, ¿no? Se puede entender que esa fue lo que se venía diciendo que se iba a hacer y se terminó haciendo. Sí, a las cámaras de legisladoras, que no es poco, como en el Senado, que no es poco. No es poco. Yo ahí cuando las terminé de ver el domingo, un poco cambié la sensación amarga que tenía hacia un agridulce, porque dije, bueno, si ahí va a estar la garantía también de que no pase ninguna ley, ningún proyecto de ley desfavorable al pueblo, ya sea con una victoria del Ejecutivo nuestra o con una victoria de la oposición, bueno, si ahí va a estar el resguardo, está bueno que así sea. Sí, me parece que dentro de todo, teniendo en cuenta de dónde partimos, no está tan mal. Obviamente, yo también era de las que quería otra cosa. De hecho,
fue terrible cuando vi Massa, me pareció terrible, es lo que no quería votar. Pero bueno, para mí descomprime que esté Grabois. El que pierde acompañe, me parece una construcción saludable la de Juan. Yo en lo personal tuve otra sensación, ¿no? Que conversando acá con Ambienza de alguna manera también es otro de los aspectos que tiene que ver, porque cuando conversamos, porque fue una sensación personal también, posteé, ¿no? No puedo decir que me alegra, pero sí que me tranquiliza. Porque también las posibilidades de competitividad que se ven en esta fórmula no es claramente las que podía tener Grabois, y por algo se bajaron todos los demás candidatos, no solamente por una decisión de la superestructura, ¿no? Por algo se le dijo, vas vos y no vas vos. También estuvo considerado eso, o fundamentalmente estuvo considerado eso. Sí, eso es cierto, eso es también, bueno, tiene múltiples aristas, ¿no? No es que... Claro. Solamente una única lectura, y en ese sentido, en el de la competitividad para ganar, a lo Bilardo sí vale más la lista. Y frente a lo que tenemos, porque sí vale más, obviamente. Lo que pasa es que tampoco permitieron dar una construcción. Si hubieran dejado, entiendo igual el contexto, no soy tonta y voy a votar lo que hay que votar, pero no dejaron que corra nada, Guado tampoco. Tenés que ver también qué hubiera pasado, porque si no es todo él sí hubiera... ¿Quién mide? Son empresas, encuestas, tienen intereses, obvio, sí. Supuestamente miden más masa, dicen eso, pero no tenemos lo concreto, que Guado medía poco. Sí. No tiene sentido igual hablar de esto ya a esta altura, lo sé también. Hay algo, viste, que cuando el enemigo se alegra, porque, a ver, confirmame vos, ¿no, Juli? Pero las reacciones de lo que llaman los mercados, el registro de riesgo país por debajo a lo que hace muchos años no sucedía, es decir, hubo señales positivas de eso que llaman, no sé bien qué es, los mercados, y eso, ¿bueno o es malo? Y bueno, esa era la primera pregunta de la columna de hoy, ¿no? Tenemos dos Massa ahora que vamos a tener que empezar a diferenciar. El Massa candidato a presidente, bueno, no voy a decir precandidato porque está bien, podemos decir precandidato, sería más correcto, y el Massa ministro. Y la primera pregunta del Massa precandidato a presidente es cuáles fueron las reacciones económicas, y sí, fueron positivas de los mercados en el sentido de principales empresas y grupos económicos que cotizan en la bolsa y sus acciones subieron. Básicamente eso, que fue el lunes, después del cierre de listas del sábado, inmediatamente el lunes, que era el momento que se estaba esperando, ¿no? A las 10 de la mañana el lunes, a ver qué pasa. Hay otro lunes a las 10 de la mañana que vamos a tener muy en cuenta, que es el 14 de agosto, ¿no? ¿Qué pasa el lunes siguiente a las PASO de acuerdo al resultado? Y bueno, es positivo en el sentido de que los grupos económicos forman parte de los actores que juegan en política económica en nuestro país en este momento muy claramente, y que sus perspectivas y sus expectativas estén puestas un poco un huevo en cada canasta, un poco en la canasta de Massa y otro poco en la canasta de Larreta. Bueno, habla de que la estrategia electoral eso marca también una estrategia de cara a ese sector que pretende incidir, sea quien sea que gane, ¿no? Y que esa reacción haya sido positiva también habla de cierta previsibilidad en el marco de una gestión del Ministerio de Economía que está atravesando una franca dificultad. Eso no está en discusión, y después lo vamos a pasar a la otra parte, al otro Massa, al Massa ministro de Economía. Pero en ese contexto, la reacción de esto, de los grupos económicos, de las empresas, de los mercados del lunes, es positiva, y eso nos da también un poco de tranquilidad en el sentido de cómo vamos a transitar estos meses hasta el 10 de diciembre. Y una situación bastante atípica, ¿no? Un ministro de Economía postulándose a presidente durante y como parte de su campaña la gestión. Es un bailecito, ¿no? Totalmente sí, atípica. Y qué preponderancia, ¿no?, que tiene ese cargo de ministro de Economía en nuestro país a lo largo
de la historia. ¿Por qué será? Y ahí él como precandidato no anticipó todo el plan ni cómo va a ser todo el acuerdo que pretende cerrar ahora prontamente con el fondo, pero sí anticipó que su pretensión y objetivo político de política económica consiste en sacarnos de encima al fondo, cancelar, pagar y que se vaya y que no vuelva. Y eso no es una declaración menor. No. Sí, y aparte algo que había sucedido durante el gobierno de Néstor Kirchner, que decían, cuando las cosas van bien nadie sabe el nombre del ministro de Economía y aparece poco, y era que la economía, o sea, se había puesto de nuevo el caballo delante del carro, es decir, el Ministerio de Economía, decía Néstor, está en la rosada. ¿Cómo vislumbras, siendo un ministro de Economía Massa, qué va a suceder? Porque fundamentalmente son temas de la política, ¿no? Son decisiones políticas lo que luego debe ejecutar el Ministerio de Economía. Con esto tan fresquito, que va a pasar de ser el ministro de Economía quizá a presidente, ¿cómo imaginas el caballo delante del carro, el carro delante del caballo? Pues algo muy del liberalismo, ¿no? Que el Ministerio de Economía va por allá y, bueno, sí, desde la Casa Rosada se tiran los lineamientos, pero las medidas las ¿Quién pondrá elabora él como...? ¿Y a quién irá? ¿Quién será su reemplazo, además, no? Sí, será tal vez su reemplazo más natural, entre comillas, sería Rubinstein, ¿no? Como su segundo. Que bajó el perfil, ¿no? Sí, y también, bueno, hay toda una campaña por delante y una elección que no está fácil o no está ganada a priori, pero también en ese doble rol, creo que el actual ministro va a tener que ir delineando de conjunto con toda la lista de unidad que se conformó, también esos acuerdos programáticos de los que hablábamos la semana pasada. Es como, bueno, está todo bien, dentro de una de las fuerzas que compone el oficialismo hoy, que es el kirchnerismo, hay un programa en el que estamos de acuerdo y que pretendemos que se imponga. Ahora bien, hay que ver hasta dónde este programa, que incluye cancelar y no rolear más la deuda con el fondo y tener un acuerdo diferente, un acuerdo atado, por ejemplo, a nuestros balances comerciales. Eso nos permitiría no estar ahora llorando los 20.000 millones de dólares que perdimos por la sequía, porque el acuerdo con el fondo se mantiene igual, haya o no haya sequía, le da lo mismo. Eso por un lado. Que los dólares del gasoducto Néstor Kirchner y los de Vaca Muerta y la industrialización del litio, todo esto referido a nuestros recursos naturales, sirva para fortalecer nuestras reservas y por ende, en consecuencia, fortalecer el bolsillo de los y las trabajadores, que haya algo, un rol estatal mucho más fuerte en relación a la regulación y al control de los monopolios y los oligopolios, y que haya algo que sucedió tanto en el gobierno de Néstor, pero no hace falta irnos tan atrás, sino también en el de Alberto en el 2020, que es un aumento de suma fija para las y los trabajadores nuevamente. Bueno, esos acuerdos programáticos no están saldados, así que será también una tarea de estos meses, y ahí es donde aparecen, o sea, no soy del todo optimista, porque por un lado, qué bueno la reacción de los mercados, y por el otro, temores totalmente válidos y fundamentados, que es qué va a pasar con los recursos, qué va a pasar con la obra del Canal Magdalena. Ya está, la damos por congelada una vez más. ¿Qué va a pasar con la contradicción principal, trabajo versus capital? Y siempre, en todo este tiempo, venimos diciendo, el gobierno del Frente de Todos está favoreciendo a los grandes grupos económicos y no está favoreciendo a los últimos, como dijo que iba a hacer en su promesa electoral, ese contrato roto. Sí. La única que que tenemos certeza, esto corre por cuenta mía, es en que la perspectiva económica no está del lado de quienes quieren dolarizar, de los sectores que quieren dolarizar, que hoy están representados en la candidatura de Patricia Bullrich o mismo en la de Milei. Bueno, eso está dejado de lado. Ahora bien, dentro de las posibilidades de política económica, tenemos todavía mucho que definir. ¿Y pensás que puede haber una chance, dado que está toda esta coalición del campo popular,
en términos de que se aborde a partir de la gestión de Sergio Massa. Yo sé que, bueno, pero ya está en la gestión, no puede ser, son tiempos distintos. El tema de pagar con el superávit, como dice la vicepresidenta. Tal cual. Y yo pienso que sí, siempre voy a pensar que sí, porque si no tiraríamos la toalla, ¿no? Pero creo que sí, que siendo un sector importante de la coalición y tratando de poner sobre la mesa los intereses nacionales antes que los partidarios o que incluso los de los sectores dentro de del peronismo, creo que sí, que se puede y que sería favorable y saludable. O sea, soy optimista en ese sentido. No tenemos mucho de qué agarrarnos en el pasado, ¿no? Pero bueno, pero se puede. No habría manera de llevar adelante políticas de saldar la deuda interna, ¿no? De posibilidades, y además el control de la inflación, la presión sobre los monopolios, lo que vos dijiste antes, mayor control, mayor presencia estatal para el control. Sí, y en esas tareas también está lo que a pregunta esa de, bueno, ¿y por qué no lo hace ahora esto que vos decías recién, y son tiempos distintos y tal? Y además, realmente la agenda actual de Massa como ministro de Economía es seguir ralentizando la inflación. Vimos que el mes pasado había sido de 7,8 el índice, el anterior había sido 8,4. Bueno, ahí hubo un descenso leve, sí, pero ese descenso leve, si se mantiene con descensos leves mes a mes, se puede ir llegando a un mes en el que haya 5%, 6%, 5%, y no vamos a bajar del 114% anual al 25% que con el que cerramos el último gobierno de Cristina, una inflación. No va a suceder esto. Entonces, esa descenso paulatino es una tarea de hoy, de todo el tiempo. La otra tarea de todo el tiempo es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que les lleva al equipo de Massa 4 o 5 horas por día de reuniones virtuales, viajes, etcétera, porque el fondo lo tenemos encima y ahí hay que van a tratar de llevar adelante el plan de juntar revisiones para poder lograr el adelanto del desembolso, que nos permitiría que no haya una corrida de cara a las PASO. Bueno, esa tarea con el frente externo pero como impostergable. Y después la otra, que tampoco falta tanto, puede ser en agosto, puede ser en septiembre, es avanzar con los BRICS, avanzar con las otras monedas, con los yuanes y con los reales, a ver qué otras posibilidades tenemos de no estar tan atada a nuestra economía al dólar como estamos hoy. Bueno, ese conjunto de cosas, bolsa de cosas para resolver en estos meses, le corresponden al Massa ministro. Claro, y claramente esto, ¿no? Que el otro día creo que fue acto siguiente en el que estuvo con la vicepresidenta Sergio Massa, o el mismo día, no, al día siguiente estuvo en la Cámara de la Construcción. Sí, eso el día siguiente, el mismo día estuvo en Loma de Zamora. En Loma de Zamora. Pero presentación de Otermin. Me refería a la de la Cámara de la Construcción porque casi a los gritos le pedían los empresarios devaluación. Bueno, claro, ahí está ese sector de los grupos económicos que no es dolarizador, sino devaluador. Bueno, es el que está intentando, y que lo intentó y lo logró durante el gobierno del Frente de Todos, ser hegemónico. Porque si no lo hubiera logrado, hubiera sido hegemónica la postura de Cristina. Que no era la de favorecer las ganancias, y por eso ella nos mostró a todos el gráfico que resulta del paper que publicaron 3 economistas del Fondo Monetario Internacional, absolutamente ortodoxos ellos, que indicaba que el componente de la inflación en Europa que más está determinando la suba de los precios no es la emisión monetaria, no es el salario, sino la altísima rentabilidad y la ganancia de las empresas, que también es algo que sucede en nuestro país. No lo mostró en vano, por más que sea un informe que refiere a Europa, y por más que Clarín haya después dicho la manipulación de un documento del fondo con fines políticos. Sí, bueno, se puede leer entre líneas también, texto y contexto. Claro, y teléfono para Sergio, dijo ahí. Y claro, y de paso está marcada, porque sí, realmente
Massa en una de sus virtudes políticas que lo han llevado a ser el candidato a presidente de la Unidad es la de tener a una llamada teléfono de los grupos económicos, algunos de los grupos económicos más importantes de la Argentina, y esos sectores son los que piden devaluación, y hasta ahora él en su gestión y el gobierno de Alberto viene frenando una devaluación, que también es algo que en lo que insiste el fondo, y ahí hay otro frente de batalla también, y creo que no sé si fue también en la Cámara, en qué situación él también lo mencionó, el frente de batalla de cómo lograr en estas condiciones teniendo al fondo encima nuestro el desarrollo, por ejemplo en haber avanzado con la moratoria previsional y en haber avanzado con el gasoducto Néstor Kirchner, a pesar de que el fondo haya puesto el grito en el cielo por eso. Uh-huh. Sí, y claramente decía creo que Robelli el otro día que esa presión devaluadora se da de todos modos vía la inflación, ¿no? Que en definitiva también es transferencia de recursos a los sectores más concentrados. El mecanismo más efectivo de transferencia de recursos, más que la devaluación incluso, es la inflación, y la inflación sostenida, ese régimen de altísima inflación, la pérdida de valor, de poder adquisitivo de nuestros salarios, es tal en virtud de la inflación. Ahora, si hubiera esa devaluación que los grupos económicos reclaman, o que incluso algunos sectores de la oposición también se embanderan como para estabilizar la economía, eso significaría muy rápidamente una suba de precios nuevamente y un estancamiento o retroceso del consumo, y bueno, y a partir de ahí se empezarían a estabilizar los precios y bajaría la inflación, pero con un shock que nos dejaría, perdón por la expresión, pero sí, a todos culo para el norte. Claro, y la tensión social no está para tal cosa, ¿no? No, claramente, y entiendo o creo entender que eso es parte del acuerdo de una lista de unidad, además. Sí, y quizá también lo que nos diferencia de la oposición en cuanto ellos lo harían y ante esa tensión social responderían con violencia, como estamos viendo en Jujuy, por ejemplo. Y ahí, lo que vos mencionás, Mario, está tal vez la diferencia más clara entre esto. Pensemos, una fracción del capital hegemónico son los grupos económicos. Pretenden devaluar. Van y apuestan por el candidato Massa, y van también y apuestan por el candidato Larreta, a ver cuál de los dos gana y dónde pueden favorecer sus intereses. El candidato Massa está frenando y conteniendo una posible devaluación. El candidato Larreta le parece bien una devaluación, y además ya nos muestra, poniendo como vicepresidente o candidato a vicepresidente a quien hace 2 semanas está hostigando horrorosamente al pueblo que gobierna. ¿Qué pasaría con la protesta social en caso de que esa devaluación sucediera y de que la gente saliera a las calles, como es absolutamente previsible en un país como el nuestro? Bueno, es como que están todas las cartas sobre la mesa, y es ahí donde está la diferencia para nosotros y nosotras de votantes. A los grupos económicos capaz que eso les da lo mismo, no lo sé. Posiblemente. Bueno, y qué contexto completamente diferente a otros, ¿no? Negociando con el fondo, siendo ministro de Economía, precandidato a presidente, mamadera, ¿no? Lo que deben ser esas mesas de Alberto, Rossi como jefe de gabinete y Massa. Y en un contexto también regional e internacional en el que es notorio el avance de la derechización política, y eso de eso también tomamos nota, ¿no? Como país, como militantes, de la importancia también de ganar, y de no perder, de no seguir perdiendo, porque el poder que se ejerce, esto que muchas veces hablamos, ¿no? Desde un Estado es pequeño comparado con todos los demás, y igualmente como ese sinsabor, tal vez
sí, un poco de tristeza, ¿no? Que sentimos una buena parte de la militancia viernes y sábado. Creo que tiene que ver con no querer claudicar, no querer claudicar sueños que tenemos para con nuestro país, con nuestra nación, que sabemos que son alternativas viables a este momento de la realidad social y económica, pero bueno, que sí sabemos que no se llega de un día para el otro y que es mucho, que hay mucho para trabajar para llegar a eso. Claudicar no vamos a claudicar, pero bueno, siempre las definiciones así claves en años electorales y en contextos como el que estamos nos sacuden. Claro, bueno, será momento de empezar a participar aún más, los que ya participamos y los que no, también comprometerse y que, claro, que empiezan. Julia Rigueiro es magíster en Historia, investigadora del Centro de Economía Política Argentina de el CEPA y ha sido quien han escuchado en el análisis de la fecha.